Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy queremos hablar con la compañera Raquel Ortiz de Valencia Laica, que tenemos a la otra parte de este aparato. Raquel, buen día, buenos días. No veo nada, Manolo, un momento. Vamos a ver si conseguimos contactar con la compañera Ahora te veo, Raquel, perdona, Raquel es que Ortiz. había hecho algo raro yo, disculpa. Sí, has desconectado también la cámara. Ahora el que no te ve soy yo, pero bueno, da igual, eso da lo mismo, Raquel. ¿Ahora me ves? Ahora parece que, ahora sí, ahora ya estás en pantalla. Vale. Queríamos hablar contigo porque ayer, mientras revisábamos la prensa, los medios, para ver qué temas tratábamos hoy, nos encontrábamos con una información en el diario.es que titulan que el gobierno valenciano investiga si la Iglesia se adueñó de patrimonio público entre 1996 y 2015. Queremos hablar de eso contigo, pero Raquel, por si alguien aún no conoce Valencia Laica, descríbenos un poco antes quiénes sois, aunque sois habituales también aquí en Lliure Directa en Radio Clara. Bueno, pues a ver, yo creo que la mayoría lo sabe, pero Valencia Laica es una asociación que lucha por la laicidad de las instituciones y que haya una separación entre cualquier creencia, que son corporaciones privadas, ni más ni menos, y las instituciones del Estado. Entonces, este tema de las inmatriculaciones, a mí me gustaría dejar algunos puntos claros a partir de esta noticia. Y si tú crees que ya es suficiente haber presentado a la Asociación Europa Laica, que nació en el 2001, si no me equivoco, ya llevamos muchos años, aunque Valencia Laica llevamos solamente 7, pero también ya es un periodo importante. La noticia, yo si quieres que entremos en ella o que explique alguna cosa sobre inmatriculaciones, lo que tú consideres. Pues vamos entrando en ello. Vamos a explicar antes que nada a qué nos referimos cuando hablamos de inmatriculaciones. Bien, nos referimos a inmatriculaciones a la forma en que la Iglesia Católica se ha apropiado de una serie de inmuebles, algunos de uso religioso, no te veo bien la cara, Manolo, sí, algunos de uso religioso y otros que no tienen nada que ver con el culto. Y esto empieza, es importante esta fecha, en 1946. La dictadura tiene que pagar los servicios, vamos a ver, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tiene que quedar bien con ese aparato ideológico que le había apoyado totalmente en el golpe. Y entonces hay una ley que permite que los obispos sean como agentes de un fedatario público, es decir, como los notarios, pero en el año 46 lo que estaba claramente prohibido y no se podía hacer era inmatricularse, es decir, apropiarse de edificios religiosos. Esto luego cambia en el 98, pero en el 46 no. Por ejemplo, catedrales, iglesias, que luego se ha hecho. Entonces yo lo que quiero es que quede claro que esto viene del año 46. Luego, ¿qué pasa? Que en el año 78 se accede, llamémosle así, en fin, aunque mucho habría que hablar, a la democracia, ¿verdad? Y entonces, en el año 78 se elabora una constitución y ahí ya hay juristas que consideran que esa ley que permite que una corporación privada se inmatricule bienes en fin, bienes que pertenecían al erario público, aunque no tuvieran un documento, cualquier tipo de bienes, no puede ser que lo hagan de esta manera. Y ya hay voces, y luego posteriormente, ahora mismo no te puedo decir el año, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que esto no es democrático ni constitucional. Hablamos ahora ya a partir del 78, lo que se había hecho, ¿verdad? A partir del 46. A ver, hemos pasado del 46, que es cuando se inicia este proceso. Sí, hay una ley que lo permite, pero los edificios religiosos de uso religioso no se podían, quedaba expresamente prohibido.
En el 78 se dice que esto de las inmatriculaciones, pues hay aquí una competencia desleal, es decir, aquí no puede una institución, por muy espiritual que se llame, hacer esto. Y ya hay voces y hay un tribunal que es el Europeo de los Derechos Humanos que dice que esto no puede ser. Ha dado algunos toques de atención y además juristas. ¿Qué ocurre luego en el año 1998 con Aznar? Pues con Aznar se modifica la ley hipotecaria, los obispos van a ser como fedatarios públicos, es decir, que van a poder seguir inmatriculando, porque no olvidemos que la fase de inmatriculación se acaba en el 2015. El PP en junio del 2015 dice, ya no se pueden inmatricular más, ya se habían inmatriculado mucho. Pero la novedad de la ley de Aznar es que también se pueden inmatricular inmuebles, edificios religiosos, de uso religioso. Eso añade Aznar, Gallardón, hacen ahí, cocinan esta ley y eso amplía todavía más el patrimonio de la Iglesia. Vale, entonces, nosotros en Europa Laica reivindicamos, para que esto quede claro de principio, una ley de tipo general, una ley del Estado y además que se ejecute para que todas las propiedades que la Iglesia se ha inmatriculado desde el 46 vuelvan. Ahora bien, sabemos que en el 46 había un régimen dictatorial, que eso va a ser difícil, aunque como reivindicación está, pero lo que sí que tenemos claro es que la fecha tiene que ser el 78, no como he visto en el titular del periódico, no lo entiendo yo ni lo entendemos, ¿por qué el 96? O es un error lo del 96, porque es en el 98 cuando la ley de Aznar amplía. Por lo tanto, que quede claro que nuestra reivindicación es algo de tipo general, porque ¿qué ocurre? Y lo he dicho a veces en la radio, Manolo, si en cada comunidad empiezan a pedir listados al Ministerio de Justicia, a nosotros nos parece muy bien, ese listado lo tienen desde hace 2 años, pero si en cada sitio empieza un goteo y recursos y demás, esto se va a prolongar, ¿cuánto? ¿40 años más? Por lo tanto, queremos una ley estatal que ponga en marcha, que se ejecute y que esto vuelva a manos públicas, porque la Iglesia va a decir que se ha ceñido a la ley y de hecho ya dicen que va a ser un 0, algo. Claro, es decir, es que hay que saber aquí en qué plano nos situamos. Si el Estado se considera superior en cuanto a que es un poder que nos representa a todo el mundo, a una corporación privada, o se quedan, como muchas veces vemos que hace la señora Calvo con estas reuniones que está teniendo, a un nivel de igualdad de que vamos a negociar y vamos a convenir. No. Es que el Estado, tienen que aprender estos gobernantes y gobernantas, que está por encima de cualquier corporación privada. Por lo tanto, para Europa Laica, 46, 78 y 98. Y claro, sabemos que en el 2015 se termina lo de las inmatriculaciones. Otra cosa importante que hay que decir es que nosotros queremos modificaciones en la ley de patrimonio nacional, de patrimonio histórico, porque claro, con la República, en el año 31 se empieza a elaborar una ley de patrimonio, precisamente para ver de quiénes era cada cosa. Y ahora precisamente se ha ganado, creo que el año pasado en Zaragoza, una iglesia que está ahí en la Plaza del Pilar, que se llama San Juan de los Panetes, que la iglesia se la había inmatriculado, y precisamente porque un compañero de ahí, Jorge García de Muel, estuvo trabajando mucho, ahí se vio que no se podía hasta el 98 inmatricular un bien religioso y ha vuelto a manos públicas. Fíjate, es decir, que en el franquismo no se podían inmatricular bienes religiosos. Esto
quiero que quede muy claro. Raquel, precisamente me están preguntando por WhatsApp que por qué insistes tanto en ese punto de inmatriculación de bienes religiosos. Esta es lo que estás explicando. ¿Por qué insistes tanto por ahí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que a partir del 98, con la modificación de Aznar, que incluye que la Iglesia se puede matricular, iglesias, catedrales, la Mezquita de Córdoba, es del 2005, no nos olvidemos. Yo en estos momentos no te podría decir cuántas iglesias y cuántos lugares de culto en Valencia se han inmatriculado en todo este periodo, hasta el 2015, pero se habló una vez que tuvimos un encuentro con Antonio Manuel Rodríguez, un compañero de la plataforma Recuperando, profesor de Derecho Constitucional de Córdoba, que podían ser 3.000. Entonces, lo digo porque la Iglesia se ha inmatriculado, y recuerdo el ejemplo que daba Antonio Manuel. Decía, la Catedral de Lisboa, la Catedral de Notre Dame, ¿son de la Iglesia portuguesa? ¿Son de la Iglesia francesa? No, porque aquí sí. Es decir, que eso se le amplió a la Iglesia poder aumentar su patrimonio, que de hecho ha aumentado. Es decir, estamos hablando de edificios que serían anteriormente de titularidad pública. Exactamente, y a partir del 98 la Iglesia se los ha incorporado. Y luego también hay otros edificios que, si no es bajo la forma de la inmatriculación, que eso lo estuve comentando yo una vez con Antonio Montiel y le pedí que hiciera un artículo sobre ello, de algún edificio en Valencia que estaba, me hablaba él del Marqués de Campo, que estaba al lado de la Beneficencia, y que no vi a lo mejor inmatriculación, pero por otra vía, donación o lo que fuera, pasó a la Universidad Católica. Es decir, que ellos han incrementado, pero que quede claro que en el 98 se les abre más el campo para aumentar, y las catedrales y las iglesias eran de la gente, del común, y pudieron con esta modificación que hace el señor Aznar y su ministro Gallardón. Entonces, sí. Sigue, Raquel. Entonces, decía lo de la ley de patrimonio, y si alguien pregunta, yo con mucho gusto contestaré, porque es muy importante que esta ley, que no se pudo desarrollar suficiente en la época de la República, ya sabemos por qué, quedara muy claro, porque claro, el Estado se hace cargo de restauraciones, de mantener bien estos edificios que por supuesto tienen un gran patrimonio artístico, ¿no? Y conservan obras de arte y tal. Se les paga, pero la propiedad es de ellos. El usufructo o el dinero, las entradas que cobran también es de ellos, y además bajo forma de donación, donde no tributan nada. Entonces es muy importante, y eso a veces se olvida, incluso a mí se me olvida, pero hoy me lo he apuntado para no olvidarme, una ley de patrimonio nacional. Se tiene que reformar la que hay para que esté muy claro que las obras de arte pertenecen al Estado, y si el Estado las mantiene, ¿cómo van a ser propietarios una corporación? Eso también es una reivindicación, pero ya digo, se suele olvidar muchas veces, se pone el foco en las inmatriculaciones y ya digo, queremos una ley a nivel estatal, y así lo ha dicho la plataforma Recuperando muchas veces. Sabes que las compañeras y compañeros de Navarra fueron los que primero trabajaron en esto, allí lo tienen muy adelantado, pero claro, tiene que ser con carácter general, no que en cada pueblo, en cada sitio, porque entonces se va a recurrir y 40 años más que ya no te podré yo recordar lo de las inmatriculaciones. Está claro. Raquel, yo quería preguntarte, pero me estabas diciendo antes que igual no tienes los datos. Aquí en Valencia tenemos idea de cuánto patrimonio puede estar en estas condiciones, es decir, cuánto patrimonio inmatriculado puede tener la Iglesia. Yo te he dicho esa cifra de 3.000 que se comentó en una conferencia que tuvimos, en una charla en el Colegio Peset, y rector Peset de Valencia, se habló de esto, pero lo que está claro es que el gobierno tiene los datos, el Ministerio de Justicia, que ahora la consellera Rosa Pérez pida esto. A mí me parece bien, pero importante, ya digo, no sé si es un error o necesitamos una explicación, pero para nosotros las fechas son las que te he dicho: 46, 78, 98. 96
No sé si es que se referirá al 96. Por otra parte, ¿por qué reivindica a partir de esa fecha? No, no. Por lo menos reivindica desde el 78. Sí, ¿Entiendes? en la noticia explica que dice, por tanto, durante el periodo democrático entre 1996 y 2015, el patrimonio público de la Comunidad Valenciana ha podido verse afectado bajo preceptos presumiblemente inconstitucionales, privando a las valencianas y valencianos de su uso y, en su caso, de la rentabilidad patrimonial que pudiera derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas. Habla de esta fecha, según esta información que leemos, porque la posibilidad de autocertificarse a los efectos de la inmatriculación facilitada por el Gobierno en 1996 no se impide hasta la aprobación de la Ley de 13/2015 de 24 de junio de reforma de la ley hipotecaria. Bien, yo Porque desde... habla de la ley hipotecaria de 8 de febrero de 1946, que es la que hablábamos antes, que culminan con una modificación normativa de la ley hipotecaria y de su reglamento operada por la ley 1396 de 13 de diciembre. Y después por el Real Decreto del que hablas tú del 98, 1867 de 1998. Para nosotros ahí hay alguna confusión por lo que te digo de la ley del 98. En el 96 pues no sabemos si hay algo que nos expliquen, porque bueno, necesitaríamos una explicación, pero que quede claro que, a ver, hay que reivindicar, si se habla de anticonstitucionalidad, la Constitución es del 78, no es del 96 ni del 98, viene del 78, porque ya es un régimen democrático. Claro, desde el 46, aunque nosotros pensamos que reivindicar esto vamos, estamos apagados por la razón, sabemos que lo que sí podríamos exigir, porque muchos juristas nos han dado la razón, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, nos parece bien, pero nosotros nos reunimos con Rosa Pérez hace un poquito menos de un año. Quería comentarte esto. Nos reunimos, salió en la prensa y en laicismo.org. Hablamos de este tema y hablamos también de otros puntos de transparencia, que nosotros pedíamos absoluta transparencia para el dinero que se le pueda dar a ONGs vinculadas a la Iglesia y a cualquier organismo, ¿vale? Y desde luego, al leer la noticia del 96 y tal, pues hemos pensado, pues no sé, aquí hay algo que no nos cuadra porque llevamos, vamos a ver, y puedes hablar también, si quieres, en otro momento, para que te den más datos a nivel de todo el Estado, con compañeras de la plataforma Recuperando, que tendrán mucho gusto en participar. Y ya te digo, nuestras fechas son las que he dicho, bien, bien claras, 46, 78, 98 y 2015, que es cuando ya se acaba lo de las inmatriculaciones. Por lo tanto, nos parece bien, pero si esto se va a quedar en un listado a nivel de aquí y entonces vale y vamos a reunirnos y demás, no. La ley general del Estado y que se ejecute. Si no, no avanzamos. Claro, yo precisamente quería preguntarte también, Raquel, por si vosotras de esta información, de esta petición, ¿tenéis constancia antes o os enteráis también por la prensa? Pues la verdad es que nos hemos enterado por la prensa. Nos hemos enterado por la prensa, sí. Quizá de haberlo sabido antes hubiéramos podido a lo mejor matizar algo o tener no sé, una discusión, en fin, bueno, en fin, hubiéramos podido aclarar los puntos esos del 96 que no tenemos claro y quizá pues hubiera sido, no sé, más claro también para toda la gente, ¿no? Pero ya digo que en Europa Laica y en la plataforma Recuperando esto es. Y importante también no olvidar una ley de patrimonio histórico, nacional o artístico e histórico, en fin, porque esto se inició. Y ya digo, y gracias al trabajo, por ejemplo, de estos compañeros de Muel, que San Juan de los Panetes, ya la Iglesia tuvo que reconocer que no podía ser propietaria, y esto vuelve precisamente porque hasta el 98 estaba estrictamente prohibido, ¿eh? No se podía inmatricular la Iglesia a edificios religiosos, hasta el 98. Muy bien, Raquel, no sé si quieres añadir, incidir en algún punto más, si no, como decimos, seguimos atentos a ver cómo evoluciona esta petición y lo que hacen
después a partir de estos datos y vamos charlándolo por aquí, por Radio Clara. Pues bueno, yo añadir que es importante que se pase a los hechos, que los gestos y las declaraciones y tal, si son simplemente que nos abren la hoja de ruta, bien, pero si realmente no hay una voluntad para que esto se lleve adelante y con carácter general, pues no avanzaremos ni en democracia, ni en constitucionalidad, ni en casi nada. Y la Iglesia ya ha dicho que ha cumplido las leyes y que puede hablar con la vicepresidenta Carmen Calvo, porque finalmente serán muy poquitos errores los que haya cometido. Entonces, pues eso es lo que la gente tiene que pensar y estamos, pues, no sé, no avanzamos casi nada. Pues muy bien, Raquel Ortiz, de Valencia Laica, como siempre, muchas gracias por atender a Lliure Directe, por atender a Radio Clara, y recordamos a la audiencia que si entra en laicismo.org puede encontrar informaciones relacionadas con estos temas y muchos más sobre laicismo, laicismo.org, y a partir de ahí supongo también podremos acceder a esa gente, a esa plataforma, recuperando, creo que... Sí, recuperando, y ya digo que podéis, si queréis en algún momento contactar, yo te pasaré el contacto con la compañera Asun Villaverde de Alicante, que tendrá mucho gusto en completar cosas, porque ella sí que está en esa plataforma y podrá añadir seguro que algunas cosas que también son interesantes que conozca la audiencia. Pues Raquel Ortiz, como te decía, muchas gracias por atendernos. Salud y un abrazo. Gracias, un abrazo, Manolo, y a toda la audiencia. Chao. Salud. Lliure Directe, Radio Clara, hablábamos con Raquel Ortiz desde Valencia Laica sobre esta información que encontrábamos ayer en prensa. El gobierno valenciano investiga si la Iglesia se adueñó de patrimonio público entre 1996 y 2015. Lliure Directe, Radio Clara.